Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. En este vídeo vamos a ver cómo envejecer maderas de una manera fácil, rápida y económica. Así que venga, vamos al lío. Este vídeo lo vamos a realizar como paso previo a un vídeo propuesto por uno de nuestros suscriptores en el que nos pedía cómo realizar distintas maneras de realizar la tablatura de la cubierta de un barco. Y yo creo que una de las más demandadas es la típica cubierta envejecida. La típica cubierta envejecida, desgastada por el paso del tiempo, etc. Pues bien, antes de eso tenemos que envejecer previamente la madera para luego, cuando le demos los toques finales, pues nos quede el resultado que estamos buscando. Una cubierta usada, una cubierta envejecida, etc. Para ello necesitamos dos botes, ¿vale? En este vídeo vamos a usarlos para ver las diferentes opciones. Vinagre, ¿de acuerdo? El vinagre va a ser la base que nos va a oxidar la lana de acero. Vamos a usar dos tipos de vinagre. Vinagre de vino y vinagre de manzana. Y vamos a usar también agua oxigenada. El agua oxigenada nos va a hacer que la reacción química se acelere, por así decirlo. Un poco de lana de acero, ¿vale? Que os dejaré abajo en la descripción, y unos guantes, pues porque estas reacciones químicas son exógenas, generan gases y nos pueden quemar, ¿vale? De hecho, ya veréis que el bote se pone caliente, ¿vale? A consecuencia, de la reacción química que está sucediendo dentro de él, que no es otra cosa que el vinagre oxidará la lana de acero y con eso conseguiremos distintos tonos de madera envejecida. Así que venga, nos ponemos unos guantes y preparamos los botes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a usar es el agua oxigenada, ¿vale? La vamos a llenar un poquitín, tampoco hace falta que se nos vaya excesivamente la cabeza. También esto depende de la cantidad que queramos hacer. Pero bueno, como esto simplemente es un acelerante para la reacción, ahí veis, con un culito tenemos bastante. En este vídeo vamos a ver los resultados con dos tipos de vinagre, como he dicho antes, el de vino y el de manzana, vinagre normal y corriente, ¿vale? No tiene más historia. Las variaciones del tipo de vinagre pues también nos van a influir en el color del tinte que vamos a hacer. Así que me ha parecido interesante pues que veamos pues dos ejemplos para que tengáis una idea y vosotros mismos podáis usar y aplicar variaciones en vuestras casas. Seguimos con el vinagre de manzana, ¿vale? Y aplicamos pues más o menos la misma cantidad. Es importante que en este paso sí seamos un poco escrupulosos y hagamos la misma cantidad de vinagre en los dos casos y la misma cantidad de agua oxigenada, aproximadamente. Tampoco hace falta una cantidad exacta. Esto nos va a hacer que los resultados tengamos donde comparar, ¿de acuerdo? Puesto que si añadimos más agua oxigenada o menos o tal, puede variar. Entonces, lo suyo es que las medidas sean iguales. Antes de introducir la lana de acero, vamos a mezclar la solución para que el vinagre se mezcle bien con el agua oxigenada y que la reacción química sea lo más uniforme posible y así consigamos pues un tinte, como digo, uniforme. Una vez con los dos botes ya mezclados, pasamos a añadir la lana de acero. La lana de acero es importante o es conveniente que la compréis lo más fina posible, ¿de acuerdo? Es más barata y además de ser más barata se oxida antes. Otro detalle importante con la lana de acero es que tenéis que manipularla con guantes porque las fibras de acero se clavan muchísimo y os podéis pinchar con bastante facilidad y luego son bastante fastidiosas de sacar, o sea que tiene mala sombra. Una vez dicho esto, pues solo tenemos que ir introduciendo pues pequeños trozos de lana de acero en cada uno de los botes, más o menos hasta que veamos pues que el vinagre pues que se queda cubierto. Una vez con la lana de acero ya dentro del vinagre, pues procedemos a mover todo un poco para que el vinagre pues empiece su reacción, ¿de acuerdo? Lo cubrimos bien, que no se quede nada por fuera. Si vemos que nos hemos quedado cortos, pues añadimos un poquitín más y ya esto está preparado. Ojo a esto que voy a hacer ahora. Esto no debéis hacerlo. Lo he hecho yo porque no lo sabía y después tuve que quitarlo corriendo. Como veis, el vinagre de vino ya está reaccionando y esto suelta unos gases. Si tapáis el tapón hermético, ¿vale? El tapón del bote, pues yo no sé hasta qué punto los gases no harían que el bote pudiera explotar, ¿vale? No lo sé y no quiero afirmarlo, pero como veis, después tengo que quitarlo. Se pondrá caliente, ¿vale? Ahí os veréis, no pasa nada, eso es totalmente normal,
Pero como digo, esto que estáis viendo con el bote tapado, no debéis hacerlo. Debéis dejar el bote destapado, porque ya os digo, los gases que se van formando en la reacción, como veis ahí, él está haciendo pompitas, ¿vale? Esos son los gases de la reacción. Puede hacer que que el bote estalle, ¿vale? No sé exactamente si llegaría a estallar o no, pero tenéis que tener cuidado con eso. Como veis, en esta parte del vídeo, las tapas están solo puestas. Fijaros en el bote de arriba y veréis que no está cerrada, ¿veis? Eso es por lo que os he dicho. Me di cuenta de que eso no funcionaba y que podía ser peligroso y tuve que quitar las tapas corriendo. La mezcla la dejaremos un día entero, ¿vale? Para que haga su efecto antes de pasar a filtrarla. Lo siguiente que tenemos que hacer es filtrarlo, ¿vale? Para eso pues podéis hacerlo con un paño de cocina, un trapo viejo o incluso con un papel de cocina. Fijamos este al borde del bote con una goma, un elástico, un hilo, en fin, lo que sea, y vamos vaciando el contenido de la mezcla, pues pasándolo por el filtro, ¿vale? Esto nos va a hacer pues que se quede todos los restos de la nada cero, la impureza, en fin, todo lo que no queremos. Una vez que tenemos ya el contenido filtrado, pues retiramos el trapo y ya tenemos nuestro líquido para envejecer la madera preparado para usar. Y para eso vamos a hacer una prueba pues con dos tipos de madera y vamos a darle distintas manos para ver el resultado que obtenemos, ¿vale? Para tener en cuenta pues lo mismo que hacíamos con el vídeo de teñir la madera. Necesitamos, siempre que hacemos una prueba de estas, pues tener varios mártires en los que iremos probando pues las distintas aplicaciones, los distintos números de capas y los distintos tintes antes de pasarlos al modelo final. Vamos a realizar 3 manos, ¿vale? Para cada uno de los tintes. Uno va a ser una sola mano, que ahí lo vamos a poner con un cuadrado para saberlo. Otra va a ser con 2 manos y una última con 3 manos. Y así veremos la evolución de este color, de este tinte, en función de los tiempos de secado y en función de las manos que le demos, para luego, como hemos dicho antes, saber por dónde tengo que decantarme. Una vez que hemos completado esta prueba con este tipo de madera, vamos a repetir la misma prueba con una madera más alistonada, con más veta, ¿vale? Para también tener en cuenta el comportamiento de este tinte en función de la veta. Repetimos la operación y vamos a crear pues 6 zonas de control donde vamos a aplicar el tinte en distintas capas para ver el resultado final. Y después de aplicar el tinte, este es el resultado que hemos obtenido. En la parte de la izquierda tenéis el vinagre de manzana y en la parte de la derecha el vinagre de vino. Aunque en la foto no se ve excesivamente bien, los tonos son más claros en el vinagre de manzana que en el vinagre de vino y van incrementándose a medida que vamos dando más capas, hasta tonos más rojizos en los dos casos. Como se trata de una madera con muy poca veta, el comportamiento, como podéis ver, es bastante neutro, variando solo en los propios tonos del óxido. Sabiendo esto, pues ya podemos jugar en función del resultado que queremos hacer. Cubiertas más envejecidas, cubiertas más oxidadas, pues por el uso, por el trabajo, no sé, pues se me ocurre pues cubiertas como los buques balleneros, como los buques pesqueros, no sé, en general buques con mucha actividad, ¿vale? Buques con mucho trasiego. Ahí tenéis también el resultado con la madera con veta. Como podéis ver, en el tema de color es muy parecido, variando solo en las manchas de la propia veta. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de tratamientos. Pues bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado de verdad y que os sirva, sobre todo que os sirva. Este vídeo, como hemos dicho al principio, es un preludio de lo que vamos a hacer en el próximo vídeo de la serie de tips de modelismo naval. En él, como hemos dicho al principio, vamos a realizar varios tipos de cubiertas, ¿vale? Para que veáis cómo las maneras, ¿vale? Los tipos de cubierta más estándar que hay. Y uno de ellos pues será una cubierta envejecida, una cubierta pues trabajada y una cubierta en la que se denota el paso del tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Modelismo y Maqueta.